Vamos a la prédica de hoy. Y hoy tenemos un tema interesante que hemos titulado ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios para su vida? Y vaya al libro de Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5, que fue la lectura devocional. Aleluya. Dice Proverbios capítulo 2 del 1 al 5, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Empieza en reverencia a la palabra del Señor. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Diga: Señor, habla mi vida. Pueden sentarse. Ya yo perdí la cuenta de las veces que yo he predicado bajo el tema, digo de diferentes formas, pero bajo el tema de cómo conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En sobre 24 años predicando como pastor, y un poquito antes he predicado bajo este tema muchas veces, y cada vez que lo predico tengo que volver a enfatizar en diferentes áreas que nosotros necesitamos entender y conocer para poder saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que ir a lo básico, a lo más sencillo, para poder entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque es la pregunta que se hace todo el mundo a través de los años. Y puede que hoy, después que termine de predicar, no conteste esa pregunta en tu vida y en tu corazón. Pero te voy a dejar algunos datos de lo que dice la palabra de Dios que te van a ayudar, que te van a dar y te van a poner en camino hacia ese descubrimiento. Y en lo básico o en lo más básico, la voluntad de Dios para su vida es que usted se arrepienta, porque todo parte desde ahí. Todo parte desde el arrepentimiento. Todo parte desde ahí. Hace tiempo yo puse un post en una de mis páginas, y creo que en estos días la volví a ver, pero no la vi de mi página, sino que alguien la puso en su página. Pero la cuestión es que me encontré con eso en la red social, y cuando me encuentro con eso, decía esa publicación, decía: no le digas a una persona, que lo voy a parafrasear, no le digas a una persona que no conoce a Cristo que Dios va a hacer grandes cosas con él. Dios no puede hacer, no se le puede decir a nadie que no conoce a Cristo y que no tiene un encuentro personal con Cristo. No le podemos hablar de las cosas grandes que Dios va a hacer en su vida, a no ser que primero se arrepienta. Porque todo parte desde ahí. El mundo tiene una filosofía que hoy en día los creyentes están copiando, y de hecho yo no lo puedo ni siquiera ni entender. Hay gente que tienen esta filosofía en su mente y esta idea en su mente de que Dios va a hacer grandes cosas conmigo, pero lo básico no lo han hecho, que es arrepentirse delante de la presencia del Señor. Aleluya. La voluntad de Dios es arrepentirse, o que nos arrepintamos ¿de qué? De nuestro pecado. Y para ello tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos dado ese primer paso,
entonces, si no hemos dado ese primer paso, entonces no podemos hablar de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Usted no puede hablar de cuál será la voluntad de Dios para su vida si usted no ha dado el primer paso, que es arrepentirte delante del Señor. Si ustedes me acompañan a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Son unos versos bíblicos bien conocidos. Aquellos que leen Biblia los conocen. ¿Qué dice Romanos 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor. Todo parte de ahí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, todo parte de ahí. Porque dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo sé que muchos no quieren creer en esto, pero estoy trayéndote unos versos bíblicos que confirman lo que muchos no quieren creer. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse de su vida de pecado. Y para ello usted tiene que confesar con sus labios que Jesús es el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Y dice el versículo 10, porque con la boca se confiesa para salvación. Los que estamos en las manos del Señor y servimos al Señor, en un momento dado, el Espíritu Santo nos convenció. Porque quien convence es el Espíritu de Dios, no yo. El Espíritu Santo nos convenció de que somos pecadores. Y si somos pecadores y lo reconocemos, y reconocemos que necesitamos un Salvador por cuanto somos pecadores, si confesamos que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Y de ahí comienza una vida que hace sentido. El que no ha confesado a Jesús como Salvador vive por vivir. Vive por vivir. Su vida no tiene norte, porque no ha confesado a Jesús como Salvador. Y de ahí es que comienza todo, confesando al Señor. Y muchos no quieren entender eso. Yo tengo que ser enfático en eso, porque lo encuentro diariamente. Hablo con personas, con amigos, con familiares, y la gente sigue necia, sin entender que lo primero que uno hace es confesar a Jesús como el Salvador de tu vida. La práctica religiosa no te hace salvo. No. Eso no te hace salvo. El practicar una fe no te hace salvo. El que yo me crié y me enseñaron cuando me criaba que existe Dios, eso no te hace salvo tampoco. No. Lo que te da salvación es cuando confiesa que Jesús es el Señor en tu vida. Eso es lo que da salvación. Alabado sea. Y si alguien no me cree, como yo fui hijo de pastor, alabado sea el Señor, aleluya. Yo no podía irme al cielo agarrado de las piernas de papi porque es pastor. No. Yo también tuve que confesar a Jesús como Salvador en mi vida. ¿Están de acuerdo? Yo tuve que hacerlo también. Aleluya. Y tener mi propio encuentro. A mí me gusta decirlo en inglés. My own encounter con Jesús de Nazaret. Y eso es lo que me da salvación. Inmediatamente el Espíritu Santo, porque este es el proceso.
En el momento que usted confiesa al Señor, hizo facto. El Espíritu Santo agarra tu vida y la sumerge ¿dónde? En la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Bendita la gloria de Dios. Pero eso hay que confesarlo. Por eso es que cuando le invitamos, alguien quiere confesar a Jesús como Salvador, si el Espíritu Santo ya lo convenció y trabajó con él, debe de hacerlo públicamente. Ahora sé que hay muchos predicadores que no están de acuerdo conmigo que no debe ser público, pero esa es la forma. Porque dice, mira lo que dice el Señor. No me acuerdo en qué capítulo ni en qué versículo está. Está en los evangelios, pero no me acuerdo dónde dice. Pero dice claro y raspado: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. ¿Usted ve? Y el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Eso está en la Biblia, no me lo estoy inventando. Usted ve que así que usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Pues mira, la voluntad de Dios para su vida es que vive una vida de arrepentimiento. De ahí parte todo. Mira cómo dice el versículo 1. El versículo 1 de Proverbios capítulo 2. Dice: si recibieres mis palabras. ¿Lo dice ahí o no? Dice: si recibieres Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Qué significa recibir la palabra del Señor? Entonces le dice: hijo mío. ¿A quién le está hablando? Ahí ya le está hablando a un grupo de creyentes que ya han confesado al Señor. Eso va dirigido ya directamente a los que confesaron al Señor. Hijo mío. Porque solamente es hijo de Dios el que ha confesado al Señor. ¿Lo entienden? Solamente ha confesado. Entonces, hijo mío, si recibieres mi palabra, recibir las palabras del Señor es tener un corazón abierto a recibir la palabra de Dios. Si usted no abre su corazón al Señor, usted no va a recibir su palabra. Dice: tener el corazón abierto significa confiar en la paz de Dios más allá de lo que es mi comprensión, de lo que es mi comprensión humana, de lo que es autorrealización, autosuficiencia, autoprotección. Recibir la palabra del Señor es tener un corazón abierto para confiar en la paz de Dios. Porque es importante confiar en la paz de Dios, porque la paz de Dios es la evidencia contundente de que usted es hijo de Dios y ha confesado al Señor como Salvador. Aleluya. A ver las manos de los que tienen pruebas y tribulaciones. A ver. Mira, Freddy no tiene ninguna. No, ya quisiera estar yo en esos zapatos. Todos. Todos, de alguna manera o de otra, tenemos nuestras pruebas y nuestras tribulaciones. Él no tiene ninguna. Lo que pasa es que él es la prueba. No. Todos tenemos de alguna manera, ¿verdad?, nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones. Pero a pesar de, a mí me consta que todos aquellos que han confesado a Jesús como Salvador, a pesar de, viven en la paz de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo vivo en la paz de Dios. Sí, tengo tribulaciones y tengo mis aflicciones y tengo mis pruebas
y paso por los momentos difíciles y tengo limitaciones físicas. Pero a pesar de, yo vivo en la paz del Señor, porque la paz es la prueba contundente de que hemos recibido al Señor en nuestras vidas como Salvador. Y cuando yo tengo mi corazón abierto a la palabra del Señor, significa que confío en la paz de Dios más allá de mi comprensión humana. Porque hay gente que quiere entender todo humanamente hablando. Pero si usted lo va a buscar, usted va a buscar entender humanamente hablando la paz de Dios, se va a hacer bola. Porque no va a poder. Porque en un mundo como el que estamos viviendo y de la manera en que este mundo se está desarrollando, que alguien diga, yo vivo en la paz de Dios, híjole, usted está bien tostado. Pues esa es la realidad. Pero dice la Biblia, hijo mío, si recibieres mis palabras, y el que recibe la palabra de Dios tiene un corazón abierto a confiar en la paz del Señor. Aleluya. Y dice, ¿qué significa recibir? Recibir también puede ser aceptar. Aceptar. Y es importante que cuando recibimos y aceptamos, eso es algo que es paralelo con atesorar en nuestros corazones. La palabra de Dios debe ser atesorada en nuestras vidas. Mira lo que dice el 5º versículo. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Ve? Porque ese es nuestro corazón cuando recibimos la palabra del Señor, que podemos atesorar, recibir, aceptar la palabra de Dios, que es la que nos da paz y nos da sabiduría. Porque la intención de Dios siempre será de que usted y yo tengamos y nos hagamos o hagamos parte de nuestra vida la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo yo alcanzo eso? Pues volvemos a lo básico. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo parte de ahí. O sea, yo tengo que estar consciente de que el Señor está en mi vida, es parte de mi vida, que yo soy salvo por cuanto yo lo confesé como Salvador. El testimonio es la paz que Dios me da. Y la sabiduría del Señor va a ser parte de mi vida. Ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Dice, y si esos mandamientos los guardares dentro de tu corazón. ¿Por qué es importante guardar los mandamientos del Señor? Guardar su palabra en nuestro corazón. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de ello? ¿Por qué la insistencia de este dichoso pastor decirle a usted que lea la Biblia, la medite y la guarde en su corazón? ¿Por qué? Porque si usted va al Salmo 119, versículo 11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aleluya. Cuando yo recibo la palabra del Señor y en mi corazón guardo sus mandamientos, en mi corazón ya no hay deseo para pecar contra el Señor. La semana pasada, una hermana que anda por ahí, ella anda por ahí, me zumbó una pregunta esa que siempre me zumba dura. Aleluya. Y qué bueno que la zumba, eso está bien. Yo no le tengo miedo a las preguntas que me hacen. ¿Alguien le tiene miedo? Yo no. Y me hizo una pregunta y me dice, pastor, de acuerdo a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17, ¿qué pecados o qué pecado no conduce a la muerte? Bueno, porque naturalmente, cuando uno lo lee de primera instancia y
y lo ve, uno lo primero que dice, pero ¿habrá un pecado que no conduzca a la muerte? Si los pecados separan a uno de Dios y te llevan a la muerte. Pero Juan, al igual que ahora, le está hablando a un grupo de ¿qué? De creyentes, de cristianos, que aun cuando hemos confesado a Jesús como Salvador y el Señor ha transformado nuestras vidas, por cuanto todavía vivimos en naturaleza pecaminosa, van a haber momentos que vamos a fallar y que vamos a pecar. Pero no es nuestra intención ni es nuestro deseo. El cristiano no desea pecar. El cristiano no peca dentro del contexto de que ese no es su deseo, no es su vida. La vida de un creyente no es una vida de pecado. Pero como estamos todavía en esta naturaleza pecaminosa, van a haber momentos que a los mexicanos la vamos a embarrar. Nos vamos a equivocar. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguno ha pecado, abogado tenemos tenemos a Jesucristo el justo. Yo no sé el día que Cristo viene por su iglesia. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe el día que Cristo viene por su iglesia? A ver, ¿quién lo sabe? Nosotros no lo sabemos. Y si el día que el Señor levanta a su pueblo fue específicamente un día que usted le embarró, hay pecados que no conducen a la muerte, y hace referencia a aquellos pecados que un creyente, por equivocación, por la razón que usted quiera ponerle, ha cometido, pero no lo separa de Dios. Lo que sí te separa de Dios es la práctica del pecado. Porque cuando tú practicas el pecado, estás diciendo que lo haces a sabiendas, con intención, sin arrepentirte, sin importarte las consecuencias. Entonces usted no es creyente, o completamente cayó de la gracia del Señor. Por eso es que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, para no pecar contra el Señor. Si usted va a Juan capítulo 14, versículo 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Dice Juan 14, 23. El que ama al Señor, guarda la palabra del Señor. Y dice más: y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, con Él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está en nuestro corazón. Por eso dice el sabio: hijo mío, si recibieres mis palabras. Pero dice algo más en el versículo 2: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea, presta atención a sus palabras. Hay una expresión que no sé de quién es originalmente, pero dicen ponte buzo. ¿Ustedes lo han escuchado? ¿Quién dice eso? ¿Los mexicanos? Ponte buzo. Préstale atención a la palabra del Señor. No simplemente recíbela, préstale atención. Literalmente lo que significa es: permanece atento a la palabra de Dios. Porque es de la única manera que usted va a conocer la voluntad de Dios en su vida. Tienes que estar atento a la palabra del Señor. Y cuando uno está atento a la palabra del Señor, quiere decir claramente que uno está dispuesto a aprender lo que Dios dice y lo que Dios
te muestra. Bendita la gloria del Señor. Cuando uno está atento, uno está dispuesto. Hay una alabanza del himnario que decía: Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la dura lucha ellos puedan ir. Y después dice: ¿quién está dispuesto a escuchar su voz? Siendo voluntarios listos a combatir. Algunos se acuerdan, ¿verdad? Aquellos que se criaron en el Evangelio saben de lo que conocen la alabanza. Dispuestos. Cuando uno permanece atento a la palabra del Señor, uno está dispuesto a aprender de la palabra de Dios, a aprender y entender lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Eso es estar atento, prestarle tu oído al Señor, porque muchos escuchan pero no están atentos, ¿verdad? Usted entiende la diferencia, ¿verdad? O usted nunca le ha dicho a su hijo o a su hija: búscame aquello que esté en tal lugar, así, así, así. Y cuando ellos van, no le encuentran. No lo vi. ¿Usted no le pasa por eso? No lo vi. Pero si lo puse encima de la coqueta y está así, así, así. Yo fui, no lo vi. ¿Y qué nos responden nuestros padres? Si yo voy y lo encuentro, por los cascos de la cabeza te voy a dar con lo que te mandé a buscar. ¿Sabes que hay personas así que no están atentas a la voz del Señor? El Señor habla, porque a mí me consta que por lo menos en este púlpito el Señor le ha venido hablando a 2 o 3 una y otra vez, pero no están atentos a la voz del Señor. Usted sabe si el Señor le viene hablando desde hace tiempo y no estás atento a la voz del Señor. Préstale atención a la palabra de Dios. Préstale atención a la sabiduría del Señor. Permanece atento, que significa estar dispuesto a aprender de parte del Señor y lo que Dios te está mostrando. Muchos no creen que Dios no muestra. Dios muestra todavía. Claro que Dios muestra. Dios muestra. Lo que pasa es que tal vez no has identificado o no has aprendido a identificar cuando Dios es el que te está mostrando. Él habla a nuestros corazones. Él dice en el versículo 3: si inclinares tu corazón a la prudencia. La prudencia es bien importante en la vida de aquellos que aman al Señor. La prudencia habla de control. La prudencia habla de sometimiento. La prudencia habla de no ser arrebatado. Es bien importante que nosotros tengamos en nuestra vida la prudencia que solamente da la palabra del Señor en nuestros corazones. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Pero somos muy aventados y no aprendemos a esperar en el Señor. Y eso implica que necesitamos esforzarnos y pedirle al Señor y esforzarnos: Señor, que mi vida sea prudente delante de tu presencia. Por eso dice: presta atención, porque muchas veces respondemos a lo que no es de Dios. Hay que pedirle al Señor prudencia para esperar y meditar. Esa es tu voz, Señor. Ese eres tú que me estás hablando.
Cuando le pedimos al Señor hay que esperar que el Señor hable a nuestro corazón y nos muestre. Porque se oyen muchas cosas por ahí. Y una persona prudente aprende a esperar en el tiempo del Señor. Le pide al Señor y Señor, muéstrame. Voy a esperar. Y tu corazón y en mi corazón, tu paz me va a hacer entender cuándo dar el paso y cuándo no. Si nos aventamos y no aprendemos a esperar en el Señor, significa que no tenemos un corazón prudente. Y la prudencia tiene que ver mucho con el control. Con el control. La Biblia dice claramente que nos ha dado espíritu de dominio propio. Esperar en el Señor. Si nos aventamos pensando que esa es la voz de Dios, nos podemos equivocar. Tenga cuidado. Yo puedo tener, no le escribía, pero si hubiese escrito todas las veces que alguien o gente o personas me hablaban de parte del Señor, tuviese una libreta más grande que la Biblia mía, de todas las veces que la gente me hablaba de parte del Señor y no se cumplía, o era otra cosa, o me decían algo que yo sé que no es verdad. Tenga cuidado. La voz de Dios se puede identificar en nuestros corazones. Claro que sí. Claro que sí. Les conté hace un tiempo que fui a una iglesia a ministrar y llegó una persona emocionada y se me acerca y de frente y me habla. Eso fue antes de yo pararme a predicar. Antes de pararme en el púlpito a predicar. Y me dice, así te dice el Señor. Eres altivo. No eres humilde. Yo dije, aquí estuvo que ya yo no predico. Así, delante de toda la congregación. Eres altivo y no eres humilde. Humíllate y no sé qué cosas más me dijo. Yo dije, ay Padre, yo creo que este mensaje no es para mí, porque no sentía paz en mi corazón, no era del Señor, punto. La señora se fue. No pasaron 2 minutos cuando viene otro y me dice, el Señor te dice que eres como una perla preciosa para Él por tu corazón humilde. Y yo digo, ¿se peina o se hace enrolo? ¿Cómo es la cosa? Eso va a pasar todo el tiempo. Tengamos cuidado de lo que escuchamos, de lo que nos dicen, y no lo llevemos a la palabra de Dios y no lo meditemos. Tenemos que ser prudentes, dice la Biblia, y si inclinares tu corazón a la prudencia, control, dominio propio, aprender a esperar en el Señor. Y eso requiere que nos esforcemos en oración y le pidamos al Señor, Señor, que mi corazón se aplique a la comprensión de tu palabra. Aleluya. Versículo 4. Buscando, o tenemos que buscar diligentemente conocer la sabiduría de Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces yo me hice una pregunta cuando leí el versículo 4 y volví a leerlo y volví a leerlo y me vinieron 2 preguntas a mi mente. La primera pregunta que yo me hice, bueno, cuando usted lea la Biblia, hágase preguntas. Cuando usted lea la Biblia, hágase preguntas.
Y el Señor le va a contestar, créeme. Y yo le pregunté al Señor una y otra vez, meditando en lo que estoy leyendo, en el versículo 4, que dice: si como a la plata la buscar y la escudriñares como a tesoros. Entonces me hizo una pregunta: ¿cómo los hombres buscan hacer dinero? Me preguntaba cómo los hombres buscan hacer dinero. Me hizo otra pregunta: ¿qué no harán para hacerse ricos? Y cuando me preguntaba y me formulé esas preguntas, yo mismo me contesté: los hombres hacen lo que tengan que hacer para buscar dinero, y muchos se llevan de frente a quien tengan que llevarse para hacerse ricos, sin importar consecuencias, sin importar nada. ¿Qué no harán? Pero voy a bajarlo de nivel un poquito. Mes tras mes, los biles tocan las puertas de su casa, ¿sí o no? Ya el día 1 del mes llegó el señor renta, llegó la señora luz, llegó el señor cualquiera se ha subido. Ellos llegan el día 1. Y yo no sé cómo usted le hace, pero de que tiene que buscar para cubrir, tiene que buscar para cubrir. Porque ellos no paran. Después que usted los complace, el próximo mes vuelven. Yo quisiera pagar y que no vuelvan otra vez, pero ellos vuelven, no sé por qué será. Me quieren mucho, no quieren mucho. Si con la misma intensidad que yo hago, o hago lo imposible o lo posible o lo que sea para buscar dinero, y peor aún algunos para hacerse ricos, si con esa misma intensidad yo buscara conocer la sabiduría de Dios, la historia en mi vida fuera otra. Si con la misma diligencia incansable, infatigable, si con ese mismo deseo ferviente yo buscara la sabiduría del Señor, la historia de mi vida fuese otra. Si con esa misma paciencia, porque somos pacientes para eso muchas veces, aun cuando hay demoras, desilusiones, dificultades, yo buscara la sabiduría del Señor, la historia de mi vida fuera otra. Tenemos que, con esa misma diligencia y con paciencia, aun cuando hayan dificultades, si busco la sabiduría de Dios, créame que mi vida en las manos del Señor va a ser otra. Bendito sea su nombre. Pero tengo que buscar la sabiduría de Dios. Y si lo hago de esa manera, dice el versículo 5, entonces entenderé el temor de Jehová y hallaré el conocimiento. Todo parte del arrepentimiento, de inclinar mi oído al Señor, de abrir mi corazón a su palabra. Todo parte de ahí. Y si lo hago con diligencia, intensidad, paciencia, independientemente de las desilusiones,
de los obstáculos y de lo que la vida me pueda poner de frente, si lo hago de esa manera, entonces, solo entonces, voy a entender el temor del Señor. Pero aquí va la pregunta: ¿y qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor de que él habla versículo 5? Mira, el temor del Señor tiene que ver con el reconocimiento humilde de quién es Dios y mi respuesta humana hacia Él. El temor de Dios tiene que ver con mi reconocimiento humilde. ¿Por qué humilde? Porque cuando he confesado al Señor y reconozco mi vida de pecador, entonces yo reconozco humildemente quién es mi Dios. Aleluya. Y mi respuesta apropiada hacia Él. Muchos humildemente no reconocen al Señor y muchos no responden de manera apropiada al Señor, sino con un corazón altanero, con un corazón orgulloso. Y el Señor busca un reconocimiento humilde de quién es Dios. Y Dios busca de nosotros una respuesta apropiada, aún en mi humanidad, una respuesta apropiada hacia Él. Pero tiene que ser humilde, y ese es el temor al Señor. Nosotros, los que estamos en las manos del Señor, humildemente hemos reconocido quién es Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y si usted está aquí sentado es porque usted ha reconocido humildemente quién es Dios en su vida. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de ese miedo reverencial. ¿Eso es una palabra correcta? Reverencial. De ese miedo reverencial y respetuoso que uno debe tener delante del Señor. Entonces, cuando veo esto, tengo que irme a la cruz. Acompáñenme al Calvario por un momentito. Allí en el Calvario habían 3 cruces. Una a la izquierda, una a la derecha, y nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde? En el centro. Y allí había uno de los malhechores, uno de los bandidos, que le dijo al otro: aún en tu condición, ¿tú no temes al Señor? Porque hay personas que no importa en qué condición se encuentran, aún así, no temen al Señor. Porque se burlaba: tú eres Dios, pues entonces sálvate tú y sálvanos a nosotros. Entonces el otro le responde: pero es que tú ni en tu condición temes al Señor. Y de la única manera que uno entiende el temor del Señor es cuando uno reconoce de manera humilde quién es Dios y mi respuesta hacia Él. Es un miedo reverente, respetuoso de quién es el Señor. Aleluya. Conocer el temor del Señor involucra un compromiso de obedecerle, bendito sea su nombre. El temor de Dios involucra un compromiso de conocerle. Involucra un compromiso de permanecer fieles al Señor. Hay una palabra que Pablo le dice
a Timoteo en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 14 y 15. Dice, Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en el Señor Jesucristo. Cuando tenemos un reconocimiento claro de quién es nuestro Dios en nuestra vida, eso involucra compromiso de obedecerle, compromiso de permanecer fiel a Él. Y como Pablo le dice a Timoteo, persistiendo en lo que hemos aprendido y en lo que hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo del Señor. Porque Él dice, las cuales te harán sabio para la salvación, porque todo parte de ahí. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Todo parte de tu arrepentimiento delante del Señor, de reconocer quién es Dios en tu vida. De ahí parte todo. Si eso no es una realidad en mi vida, entonces yo nunca voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Nunca. Cuesta que usted reconozca. Y tu vida va a cambiar si tú le entregas tu vida al Señor. Si usted se somete al Señor. Él concluye diciendo, versículo 5. Aleluya. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero de ahí para yo no tengo otra respuesta que darte que solamente decirte que el Señor está esperando que tú le ames con todo tu corazón. Y me gustan las palabras de Pablo a Timoteo. Tocaron mi alma mientras yo lo leía. Decía, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Quien me convenció a mí de amar a Dios, y para amarlo, quien me convenció a mí de que tengo una vida de pecado que necesitaba arrepentimiento, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y desde que lo conocí, y desde que lo hemos conocido, hemos querido persistir en lo que hemos aprendido. Y el Espíritu Santo nos ha convencido. Porque sabemos que lo que hemos aprendido y de lo que fuimos convencidos por el Espíritu Santo es lo que nos puede dar la sabiduría. ¿Y para qué es la sabiduría? Para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si esa es la realidad en tu vida, de ahí en adelante vas a empezar a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios para tu vida nunca te va a apartar de Él. Siempre te va a acercar al Señor. Si usted está caminando cerca del Señor y deseando de verdad su voluntad para tu vida, para su vida, Dios va a colocar sus deseos en tu corazón. Póngase en pie. Aleluya. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová. Qué palabra poderosa, rica. Deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón.